Bien, en este momento de la sala de conferencia, la sala MOME, se encuentra en uso de la palabra la congresista Marisol Perestello, quien hace el lanzamiento de la novela Nada que declarar, el libro de Diana. Escuchemos entonces los comentarios de la parlamentaria. Un trabajo que se hizo con CHS Alternativo, donde tuvimos la oportunidad de conocer a Teresa Ruiz, que está de paso en nuestro país. Nos parece que es una oportunidad para todos. Y ya escucharán a partir de la crítica desde la literatura, desde el trabajo de la sociedad civil y también desde una perspectiva política y por supuesto desde palabras de la propia autora, porque consideramos que es útil para todos los que estamos invitados aquí, para todos los que trabajamos de manera comprometida en la lucha contra la trata de personas en nuestro país. Así que los invito a escuchar de su autora y de las personas que nos acompañan el día de hoy los comentarios a este libro, Nada que declarar, el libro de Diana, que estoy seguro servirá para todos y todas como un instrumento de trabajo. Así que agradezco a OIM, agradezco a CHS, por supuesto, a Mininter, a Fiscalía, que están presentes el día de hoy con sus representantes, y a las personas que encarnan la lucha contra la trata en nuestro país por haberse hecho presentes esta mañana y compartir con nosotros esta pequeña pero significativa ceremonia de distintas formas de enfrentar también desde el arte la problemática de la trata. Sin más, dándoles la bienvenida, pasamos a los comentarios sobre la novela. Muchísimas gracias. Bien, gracias señora congresista Marisol Perestello. Bien, como ya usted lo señaló, entonces los comentarios primero con Andrea Querol, la señora Andrea Querol Leibovich, directora de CHS Alternativo. Por favor, adelante. Buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo la oportunidad que me dan de comentar nuevamente la novela de Teresa Ruiz Rosas, y agradecer también especialmente a la congresista Marisol Perestello, que como siempre nos acoge acá y nos da la oportunidad de compartir con todos y difundir los temas que nos ocupan. A Teresa la conocí en el 2011, me buscó para conversar sobre el tema y tuvimos la oportunidad de intercambiar sobre la realidad en el país y también a nivel mundial, cuando me contó que quería hacer esta novela sobre trata de personas. Y lo que me llamó mucho la atención fue el enorme interés que tenía por el tema y la sensibilidad. Nada que declarar es realmente una muestra de todo esto. Además, no es solamente una novela entretenida, sino que además está muy bien documentada para quienes la van a leer. Lo interesante es que, a pesar de que puede ser cruda por partes, a la vez se entrelazan historias de amor, de amistad, que transmiten ese otro lado bueno de las cosas y de las relaciones humanas. Esta mañana me han pedido que me concentre en el tema de trata, en lo que evoca la novela en términos de lo que es la trata específicamente, así que en eso me voy a centrar. Desde las primeras páginas se hacen presentes todos los elementos de la trata a lo largo del relato. Nos encontramos con que los datos que recoge además Teresa son precisos. Escoge por un lado a Diana, una peruana, para representar a la víctima de trata. También nos cuenta que en Europa realmente no son las peruanas las que más llegan o las más cotizadas en el mundo de la prostitución y de la trata. En todo caso no son las que llegan a Alemania. Y por otro lado también hay otro personaje, el otro personaje principal, que es Silvia, la periodista y traductora, que es quien finalmente va a ayudar a Diana a escapar. Ustedes van a poder ver. Así encontramos información bastante precisa sobre la situación de las víctimas de trata en general, cómo son captadas, sometidas, explotadas, pero la autora también transmite una enorme sensibilidad en lo que es el sufrimiento de estas mujeres vejadas, aisladas y sin salida. Finalmente también transmite el lado del tratante, es decir, del proxeneta, del rufián, sus roles, sus conductas violentas, abusivas y cómo cosifican a la mujer. Quisiera recorrer y reflexionar en torno a algunos temas que fueron saliendo y que considero claves en torno a este tema y que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, la vivencia de la persona que se encuentra en situación de trata.
está muy bien plasmado lo que tiene que ver con el sufrimiento de la víctima, como ya dije. La desesperación de las mujeres, la rabia, la impotencia, la depresión que va minando las ganas de salir o de escapar, y que a veces incluso puede llevarlas a querer suicidarse. Y cómo esto se repite una y otra vez en diferentes casos de víctimas. Diana, engañada al ser seducida a los 17 años, justo antes de cumplir los 18, y vive recluida en el edificio de las 100 ventanas. El edificio de las 100 ventanas es el lugar donde se da la explotación y donde ella pasa todo el día junto con otras 99 mujeres. En la noche el matón la lleva a vivir, a dormir, a pasar la noche bajo el cuidado de su proxeneta. Entonces ella está en este edificio sin dominar el idioma, sin conocer la ciudad, sin visa o documentos para facilitarle la huida, pero no se quita la vida, y ella expresa un poco esto, no se quita la vida por su mamá, porque quiere reparar el dolor que le puede haber ocasionado en su ausencia, y esa es la esperanza que tiene, y eso es lo que transmite un poco también la novela, esa posibilidad de tener esperanza de hacer algo. Y yo pensaba acá en el caso que muchos conocemos, el caso de Gina, con quien también hablábamos de esto, y ella autoriza que se comente, pero ella decía que muchas veces pensando en su hijo, es que teniendo la esperanza de poder verlo, es que ella no tomaba esa decisión. Teresa también describe muy claramente la situación de control absoluto de parte del tratante, control del movimiento, incautación de documentos, del pasaporte, la falsificación de documentos nuevas, incluso si fuera el caso, y cómo la correspondencia que ella manda al Perú pasa por el filtro del tratante. En el Perú observamos exactamente la misma realidad, salvo que en vez de pasaporte es un DNI y que, bueno, no se controla la correspondencia, pero sí el celular que es incautado, etcétera. Esta está clarísimamente graficada la sensación de indefensión de las víctimas, el sometimiento, miedo a la denuncia, miedo a que las maten, miedo a regresar a sus casas y a ser estigmatizadas, miedo a no encontrar trabajo, a no ser capaces de aprender otro oficio si lograran escapar. Y lo que está descrito es lo que ocurre. Y realmente esto lo vemos en las víctimas que entrevistamos permanentemente, que revelan situaciones terribles que a veces son difíciles de imaginar por lo crudo. El segundo tema es la toma de conciencia. Silvia, la traductora, que es el otro personaje principal, viaja en tren con frecuencia y sobre todo por motivos de trabajo a Düsseldorf. Y eso le permite observar este edificio una y otra vez, años pasando frente a este edificio y preguntándose por qué está ahí. Y desde el tren observa las ventanas numeradas con las chicas exhibiéndose, y el que puede llamar incluso desde el tren para averiguar, la gente lo hace, y ella escucha a más de un grosero, abro comillas, gritando sobre las ventajas o desventajas de un número, ventilando su machismo y soltando bromas, sin importarle la presencia de otros pasajeros, niños y mujeres. Silvia, cuando se inquieta por lo que observa, se pone en el lugar de las mujeres encerradas, pregunta a su alrededor y confirma que muchísima gente que ha pasado por ahí no lo ha visto, y los que han visto le responden cosas como: toda la vida ha sido así, no lo vas a cambiar. Y esto me hace pensar cómo forma parte de la invisibilidad del problema. Por un lado, se camufla dentro de la tolerancia social, y por el otro, se sombrean los casos de trata con los casos de prostitución. Entonces, bueno, no importa, están ahí porque quieren y no hay nada que hacer. Es normal. En el Perú ocurre lo mismo, y por ejemplo, el bar La Noche en Piura es un ejemplo claro de eso, en donde estaban camufladas víctimas de trata, y como sabemos ocurre en todo el país. Y la otra pregunta es: ¿a más educación, menos tolerancia o presencia de la trata? En una Alemania que, como se describe bien, y además lo hace presente a lo largo de la novela Teresa, tiene un desarrollo intelectual y cultural, político tan avanzado, le llama la atención a Silvia cómo puede convivirse con tanta indiferencia con algo tan terrible como la trata de personas. Y entonces, claro, aparece la pregunta: ¿la educación, la cultura son determinantes? ¿Importan para impedir que la trata de personas se dé? Y pues la respuesta es que parece indistinto. No es un tema solamente de cultura, no es un tema de educación, no es un tema de capacidad económica. Es un tema de poder, como lo dice Teresa en su libro, de un ser humano sobre el otro, que es atractivo para quien detenta el poder, y esencialmente un tema de poder económico. Además, es un tema que involucra corrupción y, claro, también
sistemas de valores. Entonces da lo mismo que ocurre en Düsseldorf o que ocurre en Iquitos, es lo mismo. En términos de lo que es la liberación, a mí me parecía importante hablar de esto. En la novela se describe claramente los sentimientos encontrados de Silvia, este personaje, cuando ve por primera vez a Diana, que acaba de escapar en la estación central del tren y que ésta le pide ayuda para poder esconderse. Y Silvia se debate entre la sensación de tener que ayudar y las dudas y prejuicios ante la prostituta. Estos son sentimientos y conductas que en efecto están presentes en las personas, en todos nosotros, en el ciudadano de a pie. Hay un estigma y se despierta un rechazo hacia la prostituta que probablemente se daría en cualquiera que se encontrara en una situación similar. Y nuevamente surge una pregunta: ¿cómo puede entonces una víctima salir, buscar ayuda, confiar, escapar y recibir la protección que requiere y ser orientada? Porque hasta ahora también en el Perú las liberaciones están sujetas al azar y a la suerte, esa es la verdad. Encontramos esto en muchísimos casos, la suerte de encontrar a alguien que las ayude, es decir, un cliente algo más sensible que piensa que en sus hijas y que se solidariza con la víctima, o un vigilante que decide no hacerse cargo del sufrimiento de alguien que lo ha conmovido más que otro, o un matón que se distrajo, como hemos tenido varios casos, de los vigilantes que se distraen y aprovechan ellas para escapar. La realidad es que se dan escasos operativos policiales y pocas veces bien planificados. Se hace necesaria una intervención del Estado sistemática. La policía sabe dónde están las víctimas y muchas veces aquellas menores de edad que tanto se buscan. Otro elemento que quería compartir es sobre la importancia de comunicar. En la novela Diana escucha una radio latina, Multiculti se llama la radio, pero para ella ese es su soporte, es además fuente de información y es incluso lo que le da la fuerza para escapar. Además de identificarse con la música de Susana Baca, etcétera, ella se siente empoderada por los programas que escucha en esta radio. Y pensaba que es fundamental llegar a comunicarse con la población vulnerable y con las víctimas, y eso se debe hacer a través de los medios de comunicación, y en especial la radio. La radio es un instrumento poderoso de prevención y de motivación para el escape. Debemos usarlo más, debemos tener un programa específico en alguna radio que las mujeres puedan sintonizar, que poco a poco les permite escuchar teléfonos, tipos de ayuda, de otras realidades que las hagan sentirse más acompañadas. Siempre he tenido claro que hay que llegar a la población vulnerable y de alto riesgo y con simpleza, pero con claridad, para poder informarles, advertirles, alertarlos. Pero también es fundamental sensibilizar a todas aquellas personas que de una manera u otra son parte de la cadena de la trata. Los que están en la demanda, los clientes, los cómplices en el silencio y la indiferencia. Y eso Teresa lo logra. Realmente creo que es una cosa fundamental en el libro de Teresa. Es un libro lleno de reflexiones, propuestas, análisis sobre la libertad, sobre si uno debe o no involucrarse, sobre el rol de los que solamente miramos desde afuera. A través de Diana, la autora le da voz al sentimiento de cualquier víctima de trata. Y como dice Diana, cuando le pide a Silvia que escriba su historia, finalmente, y abro comillas, ¿a cuántas chicas se les prendería el foco si saben lo que he vivido? Novela o no novela, ya da lo mismo. La cosa es que vean el peligro, no pisen el palito cada vez y no se ahoguen en el tarro de miel como moscas. Realmente este libro inspira a seguir adelante y ojalá todos podamos leerlo. Y muchas gracias a la señora Andrea Querol Lipkovich, directora de SHS Alternativo. Seguidamente, el señor Gabriel Ruiz Ortega, escritor y crítico literario. Bueno, ante todo, buenos días, es un gusto estar acá. Son muchas sensaciones encontradas a raíz de la lectura de la novela de Teresa. Pero antes, digamos, de centrarme en los puntos cardinales que tiene la novela, me gustaría, digamos, un poco cartografiar la obra de Teresa Ruiz Rosas en la narrativa peruana, ¿no? La obra de Teresa Ruiz Rosas ha experimentado
una paulatina legalidad literaria, ¿no? Desde que ella empezó a publicar. En la obra de Teresa podemos ver dos componentes que pocas veces se dan. Se supone, ¿no?, que cuando todo escritor, digamos, publica, o la labor de todo escritor es escribir bien, obviamente, o sea, la labor de todo escritor es escribir bien. Pero también el escribir bien no significa que hagas literatura, ¿no? O sea, la literatura peruana, como la literatura latinoamericana actual, está llena de muchos escritores que escriben bien, pero muy pocos que llegan a una estancia literaria que podamos llamar nosotros experiencia literaria, ¿no? En este sentido, la obra de Teresa Ruiz Rosas, desde su primer libro hasta este que estamos comentando acá, siempre ha reunido esos dos requisitos. No solamente vemos buena escritura, sino también vemos experiencia literaria. Y al menos para mí, yo sé que esta, digamos, declaración puede sonar un poco polémica, ¿no?, entre los entendidos de literatura, pero luego de la muerte de Laura Riesco, que es una gran escritora peruana, quien ha cogido la posta como la mayor escritora peruana viva es sin lugar a dudas Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Estamos hablando, digamos, de una obra que se legitima sola, estamos hablando de una obra que se ha abierto paso, digamos, sin estar, digamos, ligada a tener otro tipo de lectura, ¿no? Este es el caso, digamos, de Nada que declarar. O sea, en Nada que declarar vemos, por un lado, experiencia literaria, porque obviamente, o sea, hay mucho oficio acá en este libro, pero también vemos un componente de denuncia. Y como dije hace unos segundos, pocas veces encontramos que esos dos aspectos viajan juntos y en armonía, ¿no? Y es por eso que yo dije, ¿no?, rompe esa ley. O sea, yo por lo general cuando me acerco a un texto que tiene un componente de denuncia, yo de arranque o bien parto con un prejuicio o simplemente parto, digamos, con la idea de destrozarlo, ¿no? Entonces, es que quienes verdaderamente pueden conseguir este tipo, digamos, de relación, digamos, que llegan a buen término, ¿no? O sea, y esto yo lo digo con muy buena onda, Teresa, yo espero que tengas el ego lo suficientemente dinamitado, pero yo te digo una cosa, que esto yo lo he visto, digamos, en algunas novelas de Vargas Llosa, en muchos cuentos de Julio Ramón Ribeiro y en prácticamente todas las novelas de Miguel Gutiérrez, y lo veo también en tu obra, ¿no? Y lo veo también en Nada que declarar, ¿no? Ese es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, porque por un lado, digamos, el tema que trata el libro, como lo señaló la señora Andrea Querol, es un tema, digamos, de importancia, es un tema sobre todo muy sensible, o sea, es un tema bastante polémico, ¿no? Y es un tema que se debe discutir. Pero también el tema no debe estar por encima o no debe sostener la experiencia literaria que sí irradia el texto, ¿no? O sea, en el texto, digamos, se suda talento, se suda oficio, es un texto que es como un árbol frondoso, lleno de personajes, y son personajes verdaderamente canalizados por medio de un nervio narrativo que nos hace a nosotros vivir en la experiencia de la palabra lo que viven sus protagonistas, ¿no? Como Silvia, como Diana, ¿no? Personajes, o sea, tan ambivalentes que podemos ser nosotros, ¿no? O sea, que tienen taras, que tienen virtudes, o sea, es prácticamente la vida misma en su radiografía, pero en situaciones límite. Y en ese sentido, yo obviamente no estoy en la mente, o sea, de Teresa, o sea, no estoy netamente en su día a día, pero definitivamente yo, al menos en mi idea, yo creo que Teresa primero lo escribió con un afán de lograr una experiencia literaria y luego el tema, digamos, como impulso, no tanto que el tema primero y luego la experiencia literaria después, sino la experiencia literaria primero y el tema como digamos, como una de las muchas bases, ¿no? Yo creo que es un libro que va a generar mucha polémica por ambos lados, y yo creo que un libro, si no se discute, al menos para mí, no vale para nada, la verdad, y es un libro que que no solamente, como señaló la señora Andrea Querol, va a motivar una discusión, sino también desde el punto de vista literario también, y conociendo, digamos, el circuito tan machista que es acá en Perú,
va a motivar también muchas discusiones también al respecto, y eso es lo mejor que le puede ocurrir a un libro, que se discuta. Y yo creo que, estoy prácticamente convencido de que este libro ratifica la condición de escritora mayor que tiene Teresa Ruiz Rosas en la narrativa peruana actual, ¿no? Se dice que tenemos pocas escritoras mujeres, obviamente tenemos pocas escritoras mujeres, pero también, o sea, dentro, digamos, del espectro entre escritores y escritoras, prácticamente Teresa, la obra de Teresa la ubica como una voz de relevancia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estoy muy contento por ti, Teresa, muy contento por el libro que me permites comentar, porque, bueno, siempre solamente yo comento libros que me gustan y tu libro me ha gustado mucho. Y no, es que luego pues uno le dicen machetero, esas cosas, y no lleva el caso, ¿no? Pero la verdad es un libro que yo les recomiendo que lo lean. Como yo dije, primero la experiencia literaria y luego el tema que lo motiva. Yo sé que es un poco polémico lo que digo, pero al menos esa es mi idea. Y lo bueno es que este tipo de declaraciones generan opiniones encontradas, y eso es lo mejor que le puede pasar a un libro. Un libro que genera opiniones totalmente, digamos, igualitarias, ¿no? Que todos digan que es maravilloso, esos libros no van a sobrevivir ni un año, ¿no? Yo creo que el libro de Teresa tiene para rato, y te felicito, Teresa, la verdad, te has escrito una gran novela, y el lugar que tienes en la narrativa peruana está más que justificado, la verdad. Gracias. Gracias al escritor y crítico literario Gabriel Ruiz, comentando la obra de Teresa Ruiz, la obra Nada que declarar. Bien, desde la óptica también de la señora congresista Marisol Perestello, también hay una interpretación y hay un ojo que calificar y aplaudir también de la obra. Congresista, por favor. Muchas gracias. En primer término quería comentarles a las personas que nos acompañan, volviendo a señalar cuál es el rol que cada uno de ellos cumple en la sociedad, fuera, por supuesto, de la familia de Teresa, que hoy está presente. Está el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas, el Superintendente Nacional de Migraciones, representantes del INPE, del INEI, de Migraciones, de Relaciones Exteriores, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio Público, la doctora López Wong y el doctor Chávez Cotrina, a quien ya he hecho referencia, representantes de OIM y de la Mesa Intersectorial para Gestión Migratoria. ¿Por qué nos pareció importante presentar el libro desde tres visiones distintas? Desde una visión de la sociedad civil, representados en Andrea Querol, en una persona que se enfrenta a la problemática de la trata cada día de su vida y que la enfrenta además con responsabilidad y con seriedad. Desde la óptica de Gabriel, que es un crítico literario y encuentra en esta obra, como lo ha dicho, por supuesto, con la calidad que lo caracteriza, literatura, pero también un mensaje de crítica que es difícil de llevar de la mano. Y me tocaba a mí hacer el análisis, la mirada política de lo que esta obra puede significar, así que voy a respetar escrupulosamente eso, a pesar de que podría ser también, y quisiera hacer muchos comentarios sobre la calidad, obviamente como lectora, que encuentro en esta obra, ¿no? Y es que uno sabe cuando una obra le gusta en la medida en que empieza a leerla, y entonces cada espacio posible le sirve como excusa para continuar con ella, ¿no? Este libro me ha acompañado a Ayacucho en esta última semana. De Ayacucho he bajado del aeropuerto y mientras esperaba el libro seguía leyendo, y en cada espacio que me quedaba leía, ya no solo porque tenía que venir a presentarlo, sino porque quería saber qué había pasado con las 100 ventanas, qué significaban los cuadros y cuál iba a ser el destino final de Diana y su telescopio. Tiene esta obra magia y te puede llevar a ver distintos aspectos en la vida de una persona, pero como me toca tocar el tema de la trata desde una perspectiva distinta y cómo este libro puede ser un instrumento, me voy a limitar a eso, recomendándoles por supuesto su lectura, porque sí me parece un instrumento importante. Nada que declarar. Es útil para todos los que trabajamos este tema, porque así no hacemos lo que todos los que trabajamos en trata tememos, y es revictimizar a la víctima. Es muy difícil, desde nuestra perspectiva personal, poder trasladarle
a los ciudadanos y ciudadanas, que somos los que finalmente, como Silvia, o como podría haber sido el dueño de la óptica que tuvo una relación con ella y a quienes estuvieron tentados de contar las cosas, las víctimas, en posibilidad de hacer algo. O sea, todos los ciudadanos estamos siempre en posibilidad de hacer algo. Pero ¿cómo podemos nosotros, desde la política, desde la sociedad civil, desde el Estado, preparar a los ciudadanos a enfrentar una problemática como esta tan cargada de contradicciones? Leer este libro nos lleva por una ruta. Nos lleva además por una ruta absolutamente real, ¿no? Porque en ella tú encuentras el espanto de una pintora que termina volviéndose loca y que refleja en su última producción estas famosas 100 ventanas, ¿no? ¿Qué cosa vio a esta mujer que la llevó a la locura? ¿Qué experiencia personal tenía que la vinculaba? Eso es un tema que queda también dentro de los espacios y las grietas que te deja la literatura y lo que cada uno puede construir a partir de decodificar ese significado. Pero qué interesante ver el espanto, ¿no? Que es algo que nosotros hemos perdido, la capacidad de espantarte frente al dolor ajeno. Porque conviven con la presentación de este libro miles de niñas que están siendo explotadas sexualmente en este momento en Madre de Dios, en Puno, miles de niñas que están siendo violentadas por sus tíos o por sus padrastros, miles de niñas que no tienen capacidad para regresar a sus hogares y un Estado que todavía no ha terminado, a pesar de que se ha avanzado mucho, de implementar, por ejemplo, un hogar donde recibir una niña rescatada, cosa que en Alemania, y ahí sí se vio que era el primer mundo, se pudo resolver inmediatamente. O sea, eso nunca fue parte del problema del libro. Creo que eso es lo que más me dolió. Cuando leí el libro, en medio de todo lo crudo de la descripción y un lugar que era Alemania, en el que se desarrollaban todas estas cosas y violaciones a los derechos humanos, lo que sí me quedó claro es que el Estado alemán sí tenía una de las falencias más grandes del Estado peruano, y es un lugar a donde proteger a Diana desde que es rescatada hasta que es puesta en un avión para regresar a su casa. Una de las grandes falencias en nuestro país, y no me dejará la fiscal decir que es principalmente uno de los más grandes problemas que nosotros enfrentamos, ¿no? El problema logístico, soporte a la víctima. El espanto, entonces, es una de las cosas que este libro describe con mucha claridad desde la mirada de Silvia, que es quien finalmente termina siendo la tabla de salvación de Diana, pero también desde otras perspectivas, ¿no? Y nos obliga a pensar por qué no nos importa, o por qué permanecemos indiferentes, ¿no? Y recordando además la sacada de lengua de Albert Einstein cuando nos dice desde la ciencia y desde la vida, los malos se abren camino cuando los buenos no hacemos nada, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que nos regala este libro al lector. Él te obliga como lector a decir exactamente, tú no eres la víctima, pero podría ser perfectamente quien se cruza con esa víctima en el paradero de un tren o de un bus o del metropolitano y no le extiende la mano porque le gana el miedo. Y en este país nos gana el miedo casi en todo. Entonces eso es interesante, ¿no? Nos gana el miedo cada vez que le damos una propina a una persona que tiene un niño cargado y sabemos perfectamente que el niño no le pertenece. Y entonces algunos calmamos la conciencia dándole una moneda y otros calmamos la conciencia pensando que puede ser un ladrón subiéndola, y otros calmamos la conciencia echándole la culpa a los padres porque explotan al niño. Pero nunca tenemos el tiempo de hacer algo para cambiarlo. Pero también encontramos indignación, ¿no? Indignación que lleva a la locura. Es decir, que podría ser no espanto sino indignación, que al no poder manejar y al no poder encontrar salidas termina poniendo en blanco y negro lo que es su propia frustración y luego una incapacidad absoluta de canalizar los sentimientos posteriores, que es lo que nos pasa a todos los que estamos acá. O sea, todos los que estamos acá en algún momento hemos pensado dejar el Código Penal y amarrarnos en una reja, pero eso no va a cambiar las cosas. Entonces hay que seguir trabajando. El dolor. Yo creo que el dolor es descrito con una pluma de sangre, ¿no? Muy duro. Cómo es que la propia Diana, víctima de sus propias decisiones y de sus propios errores, no se suicida por razones completamente distintas a las que cualquiera podría pensar, ¿no? Creo que es la culpa la que le impide dar ese paso. El dolor de la mujer avergonzada de lo que ha hecho, de haberse sentido usada, de haber sido violentada, de haberse enamorado, de tener miedo, el dolor de volver a empezar, el temor que acompaña ese dolor de ser descubierta. No hay en esto, a lo largo de la obra, la presencia del Estado, excepto cuando el cónsul logra canalizar
el pasaporte o el documento que le permite salir de Alemania, que finalmente es lo que nos toca. A veces nosotros, los funcionarios públicos, y le ha pasado sin duda al señor Potosén, somos los autores materiales de cambiar la legislación o dar permiso para que una mujer que ha sido explotada sexualmente pueda encontrar la diferencia entre ser judicializada o deportada y tener una vida distinta, ¿no? Ese es nuestro papel, esa es la diferencia. Eso es si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Descrito también con mucha generosidad, porque Silvia habla del cónsul al principio, habla de la mujer que acompañaba al cónsul, dura o endurecida, pero justa, y habla al final y pone en evidencia que si ese documento no existiera, Diana no habría podido salir. Y entonces eso es lo que nos toca como Estado, ¿no? A veces ni siquiera nos toca hacer el trabajo, nos toca simplemente no estorbar. Y yo creo que eso es importante que también lo tengamos claro, ¿no? Otro mensaje que queda claro es el silencio, ¿no? Porque esto siempre está rodeado de silencio, ya lo ha dicho Andrea Queirol con absoluta claridad. Miedo, presión, te quitaron los papeles, te amenazaron con que iban a matar a tu familia cuya dirección conocían, te amenazaron con matar a tu hijo, que sabían perfectamente dónde vivía, cuidaron tu correspondencia de manera que si tú escribías algo te pudieran dar una paliza que no olvidaras en tu vida. Y entonces el miedo acompaña la existencia y la vida de una mujer o de un hombre o de un niño o una niña sometidos a trata, explotación o a prostitución voluntaria, que termina en el fondo no necesariamente siendo tan voluntaria, porque es empujada por factores externos como la pobreza o como que te violaron tanto y tantas veces que decidiste, y tu padre o tu padrastro, que decidiste que tu cuerpo ahora por lo menos te generara dinero, ¿no? Contado de una forma que en realidad es jarra, porque pasa en el Perú más de lo que todos quisiéramos, ¿no? Los penales están llenos de personas que cometen delitos contra el patrimonio y narcotráfico y violadores, muchos más de lo que todos quisiéramos. También hay frustración, que creo que eso sí no tengo que describírselos a los que están acá, porque todos lo hemos experimentado ya en más de una oportunidad, pero también esperanza. Y yo creo que eso es lo más interesante, y eso se lo da la literatura, ¿no? Que te puede llevar, a la par de contarte la dura historia de Diana, en este juego de tiempos de ir y regresar, te lleva a soñar con las estrellas. Yo creo que la esperanza se representa en la manera como Diana, a través del lente, del telescopio, puede divisar las estrellas, ¿no? Más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Y esa esperanza me parece que también acompaña la historia de Nada que Declarar desde el comienzo hasta el fin. Hay datos, y ya con esto voy terminando, algunas cosas que van a encontrar acá. Hay datos importantes de OIM, pero que además es árido, ¿no? Nosotros que trabajamos en eso sabemos que contarle a un grupo de estudiantes cuántas mujeres son violentadas sexualmente, cuántas mujeres son explotadas sexualmente, cuál es la diferencia entre la prostitución y la trata, es difícil, la gente no quiere escuchar. Pero el libro además te ilustra, ¿no? Y no te ilustra con cifras inventadas, ¿no? Yo me tomé, ya me dio curiosidad de cotejar algunas de las cifras, porque dije, no puede ser, esta mujer de dónde sacó toda la data, y en realidad incluso cita el año, con lo cual tú puedes cotejarlo, y efectivamente ha habido un profundo estudio de información que le permite además, y que es tan dura que uno a veces no la cree, corroborarlo con la realidad, ¿no? Hay un aspecto psicológico que es relatado con mucha inteligencia: el suicidio, el sometimiento, el miedo, las consecuencias de que esta niña fue violentada por el tío, hermano del padre, el silencio de la niña frente a sus padres. O sea, ella ni siquiera les contó que el tío la quiso violar, mucho menos les iba a contar que luego ella había sido violentada. O sea, su despertar sexual, como lamentablemente el despertar sexual de muchas de las jóvenes de nuestro país, fue un despertar violento, cargado de violencia, ¿no? Este problema familiar que hay que estudiar, o sea, el lado psicológico, que en nuestro país, obviamente, si no tenemos lugares a donde tener a las personas sometidas a trata, estudiar los patrones psicológicos que se repiten para entender las causas es mucho más complicado, ¿no? Mucho más aspiracional. El tema de la pobreza es tratado con mucha claridad, ¿no? Los 300 euros que le mandaba Diana a su padre y a su madre, que le sirvieron de consuelo, ¿no? Esta economía de guerra de la que yo siempre hablo, que leí en algún libro hace mucho y que me dejó eso, ¿no? Esta economía de guerra en la que es mejor tener una prostituta en la familia que un hijo muerto, ¿no? Y que hace que los padres, incluso pudiendo saber o ser conscientes de lo que está pasando, guardan silencio. El lado de la información, y aquí quiero coincidir con Andrea y por supuesto con Gabriel, en
lo importante de decir las cosas, ¿no? Aunque sea para criticarlas y soportarlas en el tiempo. El 8 de marzo es la fecha clave, el Día de la Mujer. Creo que todos los que salimos en televisión absorbiendo preguntas el Día de la Mujer o el Día de la lucha contra la trata, siempre respondemos a esa pregunta del periodista. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante celebrar el día? Porque es la excusa para hablar. Y creo que en este libro es clarísimo. O sea, el 8 de marzo, que es el día en que Diana está escuchando Multiculti, que además combinado con Susana Vaca, ella empieza a decidir escaparse. O sea, una radio, que se convirtió además la locutora Marín en su mejor amiga, ¿no? Es esa radio, y yo creo que ahí, Patricia, que ha estado en televisión en el Congreso de la República mucho tiempo, se habrá dado cuenta que ha llegado mucha más gente de la que ella misma pensaba, ¿no? La doctora López Wong. ¿Cuánto nos falta, no? O sea, ¿cuánto hemos hecho para poder llegar a la radio, que es la que está más cerca, que podría llegar, que podría atravesar esa puerta que no va a atravesar ni el informe alternativo, ni el informe sombra, ni el canal del Congreso, ni el señor Cateriano, que espero que venga a rendir el informe antes de que termine la legislatura, ni el presidente del Congreso, que espero que cumpla con convocarlo y exigirlo, y todos nosotros con hacer que antes de que termine esta legislatura se cumpla con el informe? Pero ¿cómo vamos a hacer para llegar al oído de Diana, o de las Dianas que hay en nuestro país? Y la radio es una buena alternativa. Y me parece importante que podamos también tenerlo claro, ¿no? Quiero señalar además que hay referencia a CHS en el libro, y me parece que es un justo homenaje al trabajo que hacen, y que así como ustedes hacen otras instituciones que están agrupadas en esta búsqueda, ¿no? Muchas gracias, Teresa, por haberme dado el honor de presentar el libro y regalarnos a quienes trabajamos en este tema una excusa para poder llegar de otra forma, de una forma distinta, a hacer una lucha frontal contra la trata de personas en nuestro país. Gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias, señora congresista Marisol Perestello. Y ahora sí vamos a escuchar a la autora del libro, la señora Teresa Ruiz, el libro Nada que declarar. Por favor, escuchamos. Estimada concurrencia, queridas amigas y amigos, les doy las gracias por acompañarnos en esta reunión. Para mí es un motivo de enorme júbilo estar hoy en el Palacio Legislativo del Perú por primera vez, y gracias a la invitación espontánea y entusiasta de la congresista María Soledad Perestello de Rodríguez, que agradezco muy sinceramente, así como sus generosas palabras que acaban de escuchar, y también el apoyo decidido de su equipo en la organización de este encuentro. Es pues un honor muy grande para mí presentar mi novela en el Congreso de la República, después de haberlo hecho en ciudades, y ahora voy a hacer caso de lo que me ha dicho Gabriel, como Madrid, París, Barcelona, Milán, Berlín, Frankfurt, Halle, Maguncia, Múnich y Colonia, donde resido en la actualidad. He tenido la suerte de conocer a Marisol el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha clave, como ha señalado ella, que atraviesa de forma simbólica la novela que nos ha convocado, pues el delito de trata de personas, como bien indica Andrea Querol en sus testimonios de las sobrevivientes de tratas, tiene rostro de mujer. Y peor aún por las cotas de vulnerabilidad, rostro de niña y rostro de adolescente. A Andrea Querol debe mi novela desde su primera edición de 2013 en el sello Tribal, una valiosa conversación que sostuvimos mientras estaba en su largo proceso, así como el estudio de las publicaciones que puso a mi disposición. Hace de esto unos 5 años. Y es la segunda vez que tengo el privilegio de que alguien como Andrea, que conoce tan a fondo la temática de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, hable en público sobre mi novela. Quiero reiterarle hoy mi reconocimiento. El pasado 8 de marzo, el CHS alternativo
organización que fundó y dirige Andrea, junto con Ricardo Valdés, presentó a la sociedad peruana los resultados de sus investigaciones con respecto a la trata de personas en la Amazonía y describió 5 rutas claramente demarcadas de esta nefasta práctica, que sitúa al Perú en 6º lugar en el continente americano, con cerca de 70.000 personas en condición de víctimas. Si vemos el volumen en términos globales, el negocio de la trata mueve sin el menor escrúpulo más de 32.000 millones de dólares al año en el mundo y se calcula que cada año hay 4 millones de nuevas víctimas. A mí, como escritora de ficciones, y me siento muy feliz a este propósito por las palabras de Gabriel Ruiz Ortega, a quien he tenido el gusto de conocer hace igualmente pocas semanas, como invitada a sus encuentros con escritores en la librería El Virrey, me causa una emoción muy especial que esta novela, en su nueva edición española de Turpial, que la muestro para que la vean, pueda ser dada a conocer al público peruano desde esta sala, por iniciativa de Marisol Pérez Tello, porque sí surgió también desde su momento de gestación con el espíritu y el deseo de llamar la atención de los lectores sobre una situación cotidiana que suele ser objeto de vista gorda, pese a las espeluznantes cifras y a sus características propias de las sociedades esclavistas obsoletas desde hace siglos y no de repúblicas más o menos democráticas en las primeras décadas del tercer milenio de historia de la humanidad. Entonces, como novelista, repito, me conmueve sobremanera que nada que declarar el libro de Diana haya sido tomada en serio, más allá del placer literario que pueda brindar su lectura, por personas admirables que dedican buena parte de su energía, su capacidad de trabajo y su compromiso profesional y humano a denunciar y a combatir la trata y a apoyar infatigables a las víctimas que consiguen huir de sus esclavizadores. Casi siempre, además, son fugas que al tener noticia de ellas nos resultan inverosímiles, que suenan a eso que yo he intentado escribir, a novela. Es decir, que el poder de persuasión que todo narrador ansía para sus historias inventadas halla con este acto una realización que satisface con creces mis expectativas de trascender el ámbito del público tradicionalmente interesado por las bellas letras. No ha sido casual que yo elija poner en el mismo plano que a la protagonista, Diana, a un personaje intermediario que usa la palabra en su actividad cotidiana, a una traductora literaria, Silvia, que de modo metafórico se hace cargo de traducir la historia de Diana de la oralidad a la escritura, en este relato que la estudiosa italiana Emilia Perazzi de la Universidad de Milán ha calificado de paradigmático y que entabla una suerte de amistad con ella. Silvia tiene bastante de mí, es cierto, pero es una figura literaria funcional que me permite escribir el escenario de la novela, como ha señalado el crítico español Ignacio Echevarría, colaborador del Mundo, entre otras muchas publicaciones, cuando la presentó en Barcelona, es decir, ofrecer al lector el relato que libera la realidad precisamente por el hecho de ser contado. Y el lector, en palabras ahora del crítico madrileño Fernando Lafuente, antiguo director del ABC Cultural, está obligado aquí a ir construyendo unas historias convergentes en una realidad fragmentada que muestra vidas cruzadas. No obstante, esas vidas que se van cruzando al final ostentan una nueva realidad que han creado ambas y que va a quedar escrita, fijada, una palabra en el tiempo, como definía la literatura el poeta castellano Antonio Machado. Tampoco es casual que Diana, la protagonista de esta ficción, consiga escapar de sus explotadores gracias a su propia determinación e ingenio,
y hacerse justicia a su manera, porque este texto está intencionadamente fuera de todo conformismo. Lejos de aceptarlas, cuestiona frases insertas en el acervo popular y que justifican desde tiempos inmemoriales prácticas ignominiosas de este abuso de poder como algo natural e inevitable e imposible de ser cambiado por el simple hecho de que siempre hayan existido. En ese sentido, la prostitución no tendría que considerarse el oficio más antiguo del mundo, sino la forma más antigua de explotación de la mujer. Si revisamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hace 67 años, veremos que la trata de personas viola buena parte de sus 30 artículos. Por encima de todos, el artículo 4 que reza: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Yo deseo fervientemente que en un futuro nada lejano se logren aprobar en este Palacio Legislativo no solo las normas destinadas a combatir de manera eficaz la trata de personas en nuestro país y a facilitar de facto la reinserción de las víctimas en la sociedad, sino también aquellas que contribuyan a erradicar los niveles de pobreza y extrema pobreza que en la actualidad son del orden del 33% y que sin duda alguna constituyen el factor principal que permite y genera que en el Perú exista la trata de personas, la vergonzante plaga de la esclavitud del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a la autora del libro Nada que declarar, el libro de Diana Teresa Ruiz Rosas, que en parte de su historia, que está plasmada también aquí en el libro, dice: Teresa Ruiz Rosas nace en Arequipa, la tierra de nuestro premio Nobel. Lleva largos años dedicados a distintos oficios relacionados con la escritura, vinculada desde su infancia a las letras, hija de poeta y de actriz. Reside actualmente en Colonia, tras haber vivido en Budapest, Barcelona y Friburgo de Brisgovia. Su novela El copista fue finalista del 12º premio Herralde de novela y del obetense Tigre Juan, y recibió excelentes críticas para esta obra. El relato Detrás de la calle Toledo fue galardonada con el premio Juan Rulfo en el año 1999 del Instituto Cervantes de París y Radio Francia Internacional. Con anterioridad a Nada que declarar, destacan en su producción de las novelas La falaz posteridad y La mujer cambiada. Ha sido traducida al alemán, al neerlandés y también al idioma inglés. Teresa Ruiz Rosas, que ahora nos trae Nada que declarar, el libro de Diana. Bien, para cerrar esta presentación, señora congresista Marisol Perestello, esta presentación está siendo transmitida en vivo y en directo a través del canal de televisión del Congreso de la República y a través de Radio Congreso también. Señora congresista, por favor. Muchísimas gracias. Ya para terminar, quiero agradecer especialmente a Teresa Ruiz Rosas por su voluntad. En esta presentación del 8 de marzo, la idea del libro surgió, no hay casualidades, yo no creo en ellas, sus ganas de hacer las cosas, ¿no? Y imagínense, además, con todo esto que hubo entre el 8 de marzo y el día de hoy, no ha sido fácil. Así que quiero agradecerte, Teresa, por habernos permitido este honor. Siendo conscientes que te estás yendo los próximos días, nos parecía importante presentar un libro de esta calidad como autora peruana, además arequipeña, que tocaba un tema que para nosotros es vital. Así que muchas gracias, Teresa, por la confianza. Muchas gracias además a las personas que han venido, Rosario, por haber llevado adelante todos estos programas desde el Congreso, que nos han permitido estar estos 4 años o 3, mientras se pudo y con todas las dificultades que eso tenía, dando lecciones en el país de lo que se hacía desde Fiscalía, que es importante. Nosotros hemos sido testigos de excepción del esfuerzo que hay en personas, en ti, en Miluska, por supuesto, en el doctor Chávez Cotrina, desde que hicimos la ley de crimen organizado.
personas que han comprometido una institución y han permitido que esté a la altura de las demandas con todas las limitaciones económicas que hay, pero que nos toca todavía hacer mucho más. Y por supuesto a las demás personas presentes, a Ricardo, a Alejandro, a las personas que están aquí, con quienes hemos compartido muchas peleas y las seguiremos compartiendo en los meses siguientes. Con el doctor Potosén, que ha terminado su labor en la superintendencia, estoy seguro que seguiremos juntos tratando de corregir lo que falta. Para terminar, quiero ser la voz de Gabriela Neira. Gaby es quien ha organizado este evento con minuciosidad y rigurosidad, y me dio un papelito de las cosas que me faltaban por decir, pero no me parece justo decirlas a mí. Me parece correcto ser la voz de ella, que conoce el tema y lo hace con seriedad y profundidad como deben ser las cosas. Me dice no olvidar a los peruanos y peruanas, niños y niñas que son víctimas de trata en el exterior, peruanas también, por supuesto, y que pasan por estas mismas dificultades en lugares fuera del país con otro idioma. No tenemos capacidad de que nuestro brazo, si ni siquiera logramos cobijar dentro a quienes están acá, llegar a quienes están fuera. Y eso es una gran responsabilidad. Entiendo que ya se ha logrado hacer la interconexión con los permisos de viaje en el exterior, pero con una frontera porosa como la que nosotros tenemos, que nuestros niños salgan es muy fácil. Así que tenemos que hacer algo. Y también me recuerda el dolor y las heridas de las víctimas, ¿no? ¿Cómo hacemos para ayudar a cerrar ese dolor y esas heridas de las víctimas? Y aquí hay un problema con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que tenemos que ayudar a superar. Y es cómo hacemos que se asuma la responsabilidad de la reinserción, pero que además tengan los recursos, porque no hace falta solo la buena voluntad de la ministra de turno, sino que se tengan los recursos para llevar adelante este esfuerzo. ¿Cómo se reinsertan en su país estos niños, niñas, adolescentes o mujeres u hombres? O cómo se reinsertan en el país en el que quieran vivir, si es que hubieran estado, hubieran hecho una vida allá. Y yo creo que acá hay un tema central que también me recuerda a Gabriela, a quien agradezco. Que la víctima supere y vuelva a la sociedad. Ese es el gran rol y gran reto del Estado. Y yo creo que esa es la tarea pendiente. Esperemos que los próximos días o los próximos meses el Poder Legislativo, en la persona de Lucho Iberico, a quien lo exhorto a que haga las gestiones correspondientes, y el Poder Ejecutivo, en la persona del doctor Cateriano y el doctor José Luis Pérez Guadalupe, cumplan con el encargo que se les dio y vengan a decirnos qué se ha hecho, pero sobre todo qué falta por hacer para que el próximo gobernante, hombre o mujer de este país, haga el trabajo que nuestro país y los peruanos y peruanas merecemos. Muchas gracias, Teresa, por esta oportunidad, y muchas gracias a todos. Los invitamos a un compartir. Bien, y de esta manera entonces culmina la presentación de la novela Nada que declarar, el libro de Diana, de autoría de Teresa Ruiz Rosas. Comentarista, escritor de obras. Este libro fue publicado en julio pasado en Madrid y es una novela que relata el caso de Diana Postigo, que apenas con 18 años fue engañada y llevada desde Lima a Alemania, siendo víctima de una red de trata de mujeres a nivel internacional. Bien, y de esta manera nosotros los invitamos a que continúe con nuestra programación.